Muy buena tarde a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta séptima sesión del taller de textos clásicos de filosofía jurídica. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Continuamos con la lectura, con la discusión, con el análisis y comentarios que realizan distinguidas académicas y académicos de nuestra alma mater, así como de otras facultades y escuelas, respecto de la obra que coordinó el maestro, el doctor Oscar Correas, titulada El otro Kelsen, ¿no? Una obra que ha resultado de gran interés, pues no únicamente nos dice de ese Kelsen desconocido, por esa recuperación de textos, algunos incluso de juventud, sino también algunas otras interpretaciones muy sugerentes respecto de aquellas líneas que a la teoría pura del derecho de una concepción sociológica, ¿sí? Y justo a propósito de ello, pues hoy tenemos dos partes, digamos, el curso se dividirá o esta sesión se dividirá en dos partes que dará cuenta sobre este ensayo titulado El alma y el derecho. Y la primera de estas, la maestra Viviana, del maestro Luis Enrique, que será la titulada acerca de las fronteras entre el método jurídico y el sociológico. Así que como ya es costumbre, pues presentamos a nuestro ponente, que es el maestro Luis Enrique Ramírez Vargas, que es profesor de nuestra alma mater y él es egresado, por supuesto, de la Facultad de Derecho. Realizó un posgrado, querido Luis Enrique, siempre olvido si es en la Universidad de Navarra. Sí, Navarra. Sí, es correcto. Bueno, menos mal que hoy no lo dije mal, ¿no? De la Universidad de Navarra y que es también profesor del área de filosofía del derecho y un distinguido también naturalista, ¿no? Entonces, presentemos primero al maestro Luis Enrique y ya luego vamos a la segunda parte con el maestro Mariano. Pues bueno, querido Luis Enrique, todo tuyo, el uso. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla porque voy a... No, este no es. Voy a remitirme en varias ocasiones al texto que, que nos ocupa el día de hoy. Ahí se ve ya, ¿verdad? Sí se ve el texto de hoy, de Sí, ya acerca se ve. Gracias. de... Gracias. Bien. Bueno, este texto es bastante extenso, son arriba de 30 páginas. Voy a centrarme solamente en algunos puntos que considero que son los más importantes de este extenso texto, eh, y que giran en torno a uno de los pilares, o digamos la piedra de toque, a mi juicio, del pensamiento kelseniano, que es el relativo a la especificidad del método jurídico frente a otros que tienen un objeto de estudio más o menos idéntico o el mismo, como es el método sociológico y la teoría del derecho natural, eh, y que tiene como trasfondo la separación radical entre ser y deber ser, que como en ningún otro texto, incluso con mayor claridad que en la propia teoría pura del derecho, Kelsen expone aquí en toda su radical desnudez. Lo dice de manera muy clara. Por eso es que voy a remitirme varias veces a lo largo de esta breve exposición que haré del texto al propio documento y voy a leer algunas cosas que considero que son imprescindibles. Bien, en este trabajo, Kelsen intenta un deslinde entre la ciencia jurídica y la sociología, que es una de las disciplinas con las que existe un frecuente entrecruzamiento. Esta confusión que deriva en un sincretismo metodológico es producto, a juicio de Kelsen, de omitir la separación entre ser y deber ser. Creo que es un disparate. Entonces, voy a remitirme aquí por primera vez al texto, en particular a la última parte
de la página, el último párrafo de la página 285, donde creo que es un buen punto de partida de lo que viene después. Cito, la contraposición entre sociología y jurisprudencia, que da lugar a las consideraciones siguientes, es la existente entre ser y deber ser. Tal como puedo afirmar acerca de algo que es, puedo decir también que debe ser, y he manifestado en ambos casos algo completamente distinto. Ser y deber ser son determinaciones generales del pensar, las cuales podemos percibir todos los objetos. Simmel comenta acertadamente: el deber ser es una categoría que, al sumarse al significado objetivo de la representación, le asigna una función determinada para la praxis, tal como ésta obtiene una función tal para la representación concomitante del ser, del no ser, del ser deseado, etc. Cierra la cita de Simmel y continúa Kelsen. Tal como el ser, el deber ser es una categoría originaria y, de la misma manera, como no puede describirse qué es el ser o el pensar, tampoco hay una definición del deber ser. Continúa la cita de Simmel, si no me equivoco: el deber ser es un modo del pensar como lo es el futuro y el pretérito, o como el subjuntivo y el optativo. La diversidad esencial de ambas concepciones hace aparecer al ser y al deber ser como dos mundos separados. Del hecho de que esto es, se sigue seguramente que aquello fue o que habrá de ser, pero nunca jamás que otra cosa deberá ser. Algo puede tener carácter de deber ser y sin embargo antes no haber sido, ni ser ahora ni en el futuro. El deber ser, si bien va hacia un ser, su meta es un ser, algo debe ser. Sin embargo, el deber ser es algo diferente que el ser. Con eso cierro la extensa cita de Kelsen. Creo que en este párrafo que acabo de leer está sintetizado lo más importante de el planteamiento kelseniano, que bueno, que no es originalmente kelseniano, sino más bien, aunque tiene una lejana matriz kantiana, es de una profunda raigambre neocantiana, y en el derecho, ya como lo acabamos de ver, lo había planteado George Simmel. Bueno, ser y deber ser son categorías, como acabamos de leer, originarias, por lo que no cabe una definición de ellas. El deber ser es un modo de pensar y es un mundo separado del ser. La oposición entre ambos es lógico-formal, por lo que dentro de este ámbito no hay un camino que conduzca del uno al otro. Esto significa que si queremos permanecer en el ámbito lógico-formal, no hay modo de transitar de un mundo, del deber ser, al del ser. Dicho de otra forma, hay un abismo infranqueable entre ellos. Y por esto vuelvo a remitirme al texto eh, de hoy, que ahora en particular a lo que se establece en este mismo 286, en la página 286, en el segundo párrafo. Cito de nuevo a Kelsen: no puede perjudicarse tampoco la independencia recíproca del deber ser con respecto al ser, por el hecho de producirse desde un punto de vista especial que más adelante caracterizaremos con mayor detalle, determinadas interrelaciones entre ser y deber ser. Y viene aquí lo más importante: la oposición de ser y deber ser es lógico-formal, y mientras que uno se mantenga dentro del límite de las consideraciones lógico-formales, no habrá camino que conduzca del uno al otro. Los dos mundos se encuentran separados por salvable. La pregunta por un por qué de un deber ser concreto puede llevar en la lógica solamente hacia un deber ser, tal como la pregunta por el por qué de un ser obtiene siempre únicamente una respuesta
del ser. Cierro nuevamente la cita de Kelsen. Aquí es muy claro. Si estamos decididos a movernos en la esfera del deber ser, debemos permanecer, para no incurrir en un error lógico formal, en esa esfera del deber ser. Si queremos movernos en el mundo del ser, solamente debemos permanecer en la esfera del ser, sin por ello meternos en el ámbito del deber ser. Entonces, el deber ser es un modo de pensar y es un mundo, según lo acabamos de ver del propio Kelsen, separado del ser. La fuerza, no, después de esto viene un apartado que es, a mi juicio, bastante interesante, porque ya habíamos hablado, o por lo menos cuando abarcamos el capítulo de Kelsen y Weber, ya algo relativo a, a esto que se conoce como la fuerza normativa de lo fáctico, es decir, a aquella normatividad que aparece al individuo como un deber, por haber sido así desde hace tiempo atrás o haber venido siendo observado por la mayoría. Kelsen le importa aclarar la naturaleza de esta fuerza normativa de lo fáctico porque pareciera ser una excepción a lo que viene diciendo antes, que es el deber ser siempre debe de moverse en el ámbito del deber ser y el ser en el del ser, sin que podamos saltar del uno al otro. Entonces, si hablamos, como en la teoría jurídica con frecuencia se habla, de una fuerza normativa de lo fáctico, es decir, de aquello que, como decían los romanos, el derecho nace del hecho, parecería que una sentencia de esta naturaleza es abiertamente contraria a este abismo infranqueable entre ser y deber ser. Por eso es que en esta parte del texto a Kelsen le interesa de sobremanera aclarar que por qué esta fuerza normativa de lo fáctico no es propiamente una excepción al abismo infranqueable entre estos dos mundos. Y la respuesta de Kelsen a este aparente excepción de la regla que acaba de enunciar es que esta fuerza normativa del fáctico no es una categoría lógico formal, como la venimos entendiendo, sino psicológica, histórica, materialista. Eh, y de nuevo, para explicar esto, voy a remitirme al texto de Kelsen. Aquí está. Está hoy en la página 288. Viene hablando Kelsen, para no leer todo el párrafo, pongo en contexto, viene hablando Kelsen de la fuerza normativa de lo fáctico, que es esto que acabo de indicar. Y cito, ahora sí, todo este querer y hacer no es, sin embargo, un deber en sentido lógico formal, sino un ser, un acontecer efectivo, psicológico o corporal. Es el contenido de un deber ser, pero no el deber ser propiamente dicho, que solamente es una forma. Tal como se trata de derivar histórico-psicológicamente el deber ser de acuerdo a su contenido del ser, así se intenta explicar el ser a partir de un deber ser cuando se hace basar el mundo sobre el mandamiento de constitución de un creador supraterrenal. Bien, y con esto y algunas adiciones más, pretende Kelsen despacharse este argumento de la fuerza normativa de lo fáctico. Bueno, sobre la oposición entre ser y deber ser de la que vengo hablando, se basa la distinción muy en boga en los años de Kelsen entre las disciplinas explicativas y las disciplinas normativas. Las disciplinas explicativas son fundamentalmente las ciencias naturales, es decir, aquellas cuyo objeto está en leyes causales, en las leyes de la naturaleza, la física, ¿no? La biología, etcétera. Y por otra parte, las ciencias normativas. Estas ciencias normativas tienen, como su propio nombre ya nos lo indica, por objeto a normas, la ética, la lógica, la gramática y
aquí es donde viene el punto de vista kelseniano, la propia jurisprudencia formaría parte de estas ciencias normativas. Sin embargo, a renglón seguido, Kelsen nos ataja para decirnos que no debemos confundir el hecho de que la jurisprudencia sea una ciencia o una disciplina normativa, ya que esto no significa que la propia jurisprudencia dé normas, legisle, sino que se ocupa de ellas como su objeto, extrayéndolas de la ley positiva. Es decir, no es función de la jurisprudencia darnos o proveernos de normas, sino que lo que quiere decir que sea una ciencia normativa o una disciplina es se ocupa como objeto de estudio de ellas. Vamos a ver cómo lo dice el propio Kelsen, esto en la página 290. En el primer párrafo comienzo a leer desde donde dice, y así es que tampoco la jurisprudencia, estoy leyendo a Kelsen en la página 290, es normativa en el sentido de una potencia legisladora. En este, como en otros casos en los que se habla de disciplinas normativas, el término en cuestión debe ser usado más bien en un significado derivado. Debe caracterizar no una forma especial del querer, sino una forma especial del pensar, una forma particular de consideración que se diferencia de las de otras ciencias por su dirección específica y que puede ser llamada normativa porque está orientada hacia el mundo del deber ser, por ser su meta la captación de las normas. Si en especial la jurisprudencia es agrupada junto a las disciplinas normativas, deberá comentarse al respecto, además, que la jurisprudencia, a la que no le compete de ninguna manera explicar cualquier hecho real en forma causal, puede extraer el contenido de las normas o del deber al cual se dirige su atención, no como lo hacen los teóricos del derecho natural, a partir de la naturaleza de la cosa o de la razón innata, sino solo exclusivamente a partir de las leyes positivas. Y esto es lo que venía diciendo ya hace un momento. Hay que entender bien lo que significa que la jurisprudencia sea una disciplina normativa, no porque nos diga cuál de las decisiones o cuál ley debemos seguir o adoptar, sino que es normativa en un sentido más o menos robusto, más bien. Y es que su objeto son las normas, así como la ética tiene por objeto no decirnos qué hacer, sino las leyes éticas, o la gramática no nos dice cómo tenemos que hacer, sino describir las reglas de la gramática. También la jurisprudencia no es que nos vaya a decir qué hacer, es, digamos, pasiva en ese sentido, sino más bien que debe de tener por objeto a las leyes positivas. Eso por una parte. Y por otra, esta clasificación de la jurisprudencia como una disciplina puramente normativa tiene por efecto desvincularla completamente del mundo del ser. No tiene por objeto formular ninguna explicación de hechos reales, sino que simplemente se enclaustra en el ámbito del deber ser. Eh, bueno, en el apartado segundo de este texto que vengo desglosando, apunta Kelsen ahora si, contra el derecho natural o la teoría del derecho natural. Si en la primera parte del texto lo ha hecho en contra de la sociología, que es, digamos, una de las ciencias o de las disciplinas de las que quiere depurar Kelsen al pensamiento jurídico, por eso teoría pura, en realidad es una depuración de los sincretismos metodológicos. Ahora en el apartado 2 voltea no ya hacia la sociología, sino a No, no la pasa teoría nada. del De derecho todos modos, ponle natural, presentación. es decir, al derecho natural. Y aquí, como no lo hace en otras ocasiones, pero en este caso sí que lo hace, es decirnos a qué naturalismo se está refiriendo en concreto.
no habla del justnaturalismo como si fuera una doctrina uniforme y unívoca, sino que ahora sí se refiere a un tipo de justnaturalismo en concreto, que es el de corte hobbesiano, y en particular a la forma en que éste funda a la sociedad, es decir, a través del contrato social, de lo cual o al cual le reprocha usar formas jurídicas para explicar un hecho social, y en lo cual acusa de nuevo una mezcla entre el mundo del ser y el mundo del deber ser, es decir, mezclar una explicación normativa para explicar un hecho causal, mezclar el mundo de la explicación con el mundo de la normatividad. Y eso es, a juicio de Kelsen, el gran error del justnaturalismo de corte hobbesiano. Pero vamos a leer al propio Kelsen porque lo dice de una manera bien interesante. Me voy entonces a la página 291, segundo párrafo. Ahora bien, no, último párrafo. Ahora bien, en los últimos tiempos se ha hecho el intento de defender a uno u otro maestro del derecho natural de haber mezclado la explicación causal del Estado con su justificación normativa. Y en el caso de Hobbes, esta gestión puede haber tenido éxito en cierto modo, a saber, en la medida en que el autor supone, al explicar un método específico, analítico, racional, la existencia de un estado racional, la civitas institutiva, fuera de los estados naturales, nacidos históricamente a partir de situaciones de poder y sustentadas por ellas. Y es este modelo teórico el que explica, no históricamente, sino de alguna manera, de acuerdo con la idea de un acuerdo funcional de Estado. Debe quedar en tela de juicio si Hobbes, como lo plantea especialmente George Jelinek, efectivamente tiene conciencia de la aguda separación entre puntos de vista explicativos y normativos, entre explicación y justificación del Estado. Con seguridad puede afirmarse que la mayoría de los maestros del derecho natural restantes, Locke, por ejemplo, no tenían idea de la distinción entre estos dos métodos y de estos planteos, y que interpretaron el acuerdo de ninguna manera solo como construcción normativa a los efectos de la justificación, sino efectivamente como explicación histórica de los estados existentes. Por ello, la mayoría de los autores hace pasar al acuerdo fundacional del Estado por un hecho histórico que ha ocurrido a comienzos de cada Estado. Cierro esta extensa cita de Kelsen. Bien, entonces vemos que el gran error de los naturalistas racionalistas del tipo de Hobbes, según Kelsen, está en, por una parte, no haber tenido lo suficientemente presente la distinción radical entre el ser y el deber ser, por una parte, y por otra, el al formular o fundamentar la existencia del Estado histórico a través de la teoría de los contratos sociales, estarían entremezclando explicación causal con norma, ¿no? Entonces, hecho eso, en lo que deriva, a juicio de Kelsen, es en una justificación del Estado, ¿no? De alguna manera, en una justificación del statu quo. Bien. Eh, de forma muy interesante, bueno, por lo menos a mí así me lo pareció, en este mismo apartado 2 donde está refiriéndose a la teoría del derecho natural, en general, mete Kelsen a una corriente que ya en su tiempo, es decir, al tiempo en que escribió esto, porque además este es un texto de juventud, el que venimos leyendo, que es de alguna forma una recomposición o una reformulación de algunos de los textos de una de sus primeras obras señalas, que es los problemas capitales del mm, problemas capitales del derecho y del Estado, una cosa así.
Eh, Se refiere a las teorías del reconocimiento, que es, a juicio de Kelsen, otra forma naturalista de explicar la normatividad del derecho. Es decir, como al naturalismo, según Kelsen le interesa sobremanera explicar por qué existe el deber jurídico de obediencia a las leyes, ahora se propone criticar a lo que él denomina de forma genérica como las teorías del reconocimiento, que son unas sustitutas contemporáneas, entiéndase contemporáneas en los tiempos en que se escribió esto, del derecho natural. Respecto de estas, lo que Kelsen quiere decir es que cometen el mismo error que cometió siglos antes el naturalismo racionalista, que es ofrecer explicaciones causales a problemas normativos o viceversa, ¿no? A problemas normativos ofrecer explicaciones causales. Vamos a ver cómo lo dice el propio Kelsen. Ahora avanzo hacia la página 293. Voy a hacer de nuevo una cita extensa porque esto es bien interesante porque tiene un aire de familia muy importante con la propuesta hartiana, no solo en el nombre de reconocimiento, ¿no? Como regla de reconocimiento, sino en el planteamiento mismo. Ahora se verá. Voy al último párrafo de esta 293. Al respecto, los representantes de la teoría del reconocimiento dan las más extrañas respuestas, pues es un acto de reconocimiento de este tipo, pues un acto de reconocimiento de este tipo no puede ser comprobado en el hombre, naturalmente, como tampoco puede serlo el pacto que fundamenta al Estado. Los hombres nacen en un orden legal como en un Estado, y las normas legales objetivas, absolutamente heterónomas, valen para ellos sin tomar en cuenta su consentimiento. Que la afirmación de cualquier proceso de reconocimiento por parte de los sujetos de derecho es una ficción, queda evidenciado por la manera en que se lleva a cabo con mayor detenimiento a la teoría del reconocimiento. Se toma al reconocimiento no como acto individual, sino como un comportamiento habitual en relación con una norma. Se habla de un reconocimiento inconsciente e indeseable, de un reconocimiento indirecto y obligado incluso de aquellos que manifiestan en forma clara su oposición legal mediante un comportamiento ilegal. Se adjudica el reconocimiento ora a una mayoría absoluta de los consortes jurídicos, ora solamente a un pater familias resucitado del derecho romano por un automoderno y de ninguna manera insignificante a los fines de la teoría del reconocimiento. Al hacerlo, uno se olvida, empero, que un acto o un estado psíquico real de este tipo, del cual no queda mucho, ciertamente, si fue realizado en forma inconsciente o involuntariamente, solamente podría ser detectado en el quehacer empírico propio de la investigación sociopsicológica. El texto sigue. eh, Pero esto es suficiente para mostrar la forma en que Kelsen critica a estas teorías del reconocimiento que pretenden, según una línea naturalista, según lo entiende Kelsen, explicar la normatividad del derecho en un reconocimiento de sus destinatarios de la obligatoriedad de este. Sin embargo, dice Kelsen en el párrafo que acabamos de leer, que este reconocimiento no puede ser sino una ficción. Primero, porque es imposible comprobarlo empíricamente, y en segundo lugar, porque nadie ha prestado su consentimiento a las leyes a las que se sujeta. Por eso es que ahora, contrario a como sucedía en la sociología, donde lo que había era una explicación causal a un problema normativo, aquí se sigue un orden más o menos inverso, que es eh, la respuesta a este problema de por qué se obedece el derecho, no es
a juicio de Kelsen, sino una ficción, ¿no? Es decir, que ha existido un acto en algún momento histórico indeterminado de reconocimiento. Y por eso es que se funda en tal acto la obligación de obediencia al derecho. Bien, creo que con esto, bueno, en las líneas siguientes, que a lo mejor sepan abordarlo mejor la compañera que iba, con la que compartía este texto, me parece que Kelsen se extiende demasiado en algo que es una consecuencia natural de los presupuestos de los que ha venido partiendo. Y es que, a su juicio, la teoría que interpreta la voluntad del Estado como un hecho psíquico real, según lo que acabamos de ver, es también una ficción, producto de una construcción jurídica fallida, en la cual se ha venido mezclando perdón, una concepción explicativa con una normativa, o dicho de otra forma, una confusión entre el ámbito y el mundo del ser y el deber ser. Pero he dicho hace un momento que a mi juicio se extiende demasiado en ese punto porque ocupa la mayor parte del texto de esta sesión, cuando en realidad no es sino una aplicación de lo que ya nos ha dicho en las primeras hojas, que es el error tanto del sociologismo o de la sociología como de las teorías del derecho natural, es que la mayoría de sus explicaciones, formulaciones, teoremas, etcétera, son o parten de la confusión metodológica que para él no es sino un dogma, no es siquiera una tesis, sino un dogma, que es la separación radical entre ser y deber ser. Ahora, todo esto está muy bien, pero creo que eh, al no someter de ninguna manera a examen esta propia tesis de la separación radical entre ser y deber ser, esta que no es, insisto, sino una tesis, se convierte ahora en un dogma. Si nos obliga a ponernos esa camisa de fuerza, Kelsen, no hay manera en que no concedamos que el razonamiento posterior es muy coherente con esa tesis. Pero si se abandona por lo menos tentativamente esta separación radical entre ser y deber ser, nada de lo que viene después es tampoco aceptable. Así que, bueno, aquí lo que ha quedado de manifiesto es que Kelsen al menos es muy coherente, sí, con esta distinción que él mismo nos ofrece como inobjetable, que es la separación entre ser y deber ser. Eh, y bueno, creo que hasta ahí la dejaría yo para darle tiempo a mis compañeros. Gracias. Muchísimas gracias, querido maestro Luis Enrique, muy amable. Bueno, fíjate que no hemos podido contactar a la maestra Viridiana, pero bueno, sí podemos abrir la parte de preguntas para lo que tú nos has hecho favor de exponer y felicitarte, por supuesto, por esta lectura mm, muy ordenada y siguiendo además el texto como es habitual en este taller, ¿no? Que vamos resolviendo directamente a lo que es motivo y objeto de reflexión de cada una de las sesiones, ¿no? Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, abrimos para el caso de que alguien quiera formular alguna pregunta, duda, comentario. Si no, yo quisiera hacer un pequeño primer comentario, ¿no? Y en esta primera parte, donde establece esta distinción Kelsen entre lo que es y lo que debe ser, lo que corresponde, porque la traducción dice al mundo de lo que es y al mundo del deber ser, ¿no? Digo, está implícita, por supuesto, o más que implícita, está explícita, la denominada falacia naturalista, que obviamente Kelsen está utilizando justo en ese sentido, de atribuir que los doctrinarios del derecho natural han incurrido en este equívoco,
de confundir lo debido con lo que es y viceversa, ¿no? Y pasar de uno a otro sin que haya alguna distinción que para juicio de Kelsen es absolutamente necesaria, ¿no? Y lo dice cuando señala esto, que no es posible pasar de aquello que es o que fue o que será a algo que deba ser, ¿no? O que haya sido debido o que deberá ser, simplemente porque corresponde a ámbitos distintos, ¿no? En tanto que los estudios sociológicos dan cuenta de relaciones causales y expresan o explican lo que compete a aquello que es o que ha sido o que será, la teoría del derecho, en este caso lo que sería posteriormente, dado que este artículo, si no me equivoco, es de 1911, lo que sería la teoría pura del derecho muchos años después o algunos años después, estaría más bien ubicada en el ámbito de lo debido. Y aquí todavía no aparece, yo no lo leí, si tú lo leíste, por favor, te ruego que me lo hagas saber, que Kelsen explique que las relaciones normativas son relaciones de imputación. Solamente está esta distinción metodológica que le permite a Kelsen poder separar claramente lo que esté ubicado en el ámbito sociológico y lo que esté ubicado en el ámbito de lo jurídico, ¿no? Eso es lo primero que me llama mucho, mucho la atención. ¿Por qué? Porque yo creo que el doctor Javier muy acertadamente, que aquí está escuchándonos, lo ha dicho y lo dice en el libro que acabamos de publicar de él. Y lo han dicho también, por supuesto, muchos otros doctrinarios, ¿no? Esta distinción que habitualmente se atribuye a Hume de esta falacia naturalista, como tal, pues no tiene, vaya, no se sostiene, ¿no? Esta distinción que para positivistas como Kelsen, pues es una piedra angular de su propia teoría, ¿no? La cuestión es que cuando se supera la crítica de la falacia naturalista por parte de los doctrinarios del derecho natural, pues literalmente quitarle una de las piedras angulares a la teoría positivista, ¿no? Porque se dice, a ver, primero, si no aceptamos que exista esta distinción metodológica, ¿sí? Y si consideramos que al no tener sentido, pues obviamente no existe este impedimento, prohibición teórica de pasar de lo que es a lo que deba ser, luego entonces los doctrinarios del derecho natural pues han dado cuenta correctamente de los principales temas y problemas jurídicos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto. Creo que esto, y quisiera un poco preguntarte, mi querido maestro Luis Enrique, cuando señalabas estas críticas que formulaba Kelsen al naturalismo hobbesiano, ¿no? Y que metía en el mismo saco a otros autores, como si fuese una crítica que le aplicase en general al justnaturalismo. Digo, no sé cuál es tu propia lectura respecto de ese punto en particular. Eso me gustaría mucho saber cuál es tu propia opinión al respecto, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Eh, sí, sobre lo primero, voy a compartir nuevamente mi pantalla porque voy a remitirme nuevamente al texto. Em, Entiendo yo que el desarrollo extenso y detallado del mundo de la explicación del concepto de la imputación como opuesto al de la causalidad propio del mundo del ser es una elaboración teórica kelseniana posterior. Sin embargo, ya en este texto de 1911, algo dice el propio Kelsen sobre esto, aunque de una manera todavía no tan elaborada o sofisticada como la encontraríamos después en la teoría pura del derecho. Y es por eso que en el apartado sexto de este documento, que está en la página 308 y al cual voy a darle lectura, ya nos dice qué entiende Kelsen por imputación. Entonces me remito al texto y leo. Viene hablando Kelsen de la función de la voluntad en el derecho civil y en el derecho penal.
Y dice, la imputación es la vinculación entre un hecho, paréntesis, el objeto de la norma, y una persona, paréntesis, sujeto de la norma, realizada sobre la base de una norma. Es muy importante tener en claro que esta vinculación, denominada imputación, realizada sobre la base de normas, no es una conexión ni causal ni teleológica, sino de naturaleza muy especial, que justamente por llevarse a cabo sobre la base de normas, puede ser llamada normativa, porque las normas las crea el hombre y la conexión de sujeto y objeto de la norma es por ello totalmente arbitraria. Eh, Creo que vale la pena seguir con una parte del siguiente párrafo, que es justamente la imputación legal, esto es, la imputación sobre la base de normas de derecho, muestra a las claras que entre el sujeto y el objeto de la norma hay una distancia máxima. No hay ni una vinculación causal, ni una teleológica, ni necesita estar dada para la consideración explicativa ninguna vinculación. Bien, creo que hasta ahí ya vemos que para Kelsen, por lo menos en este tiempo, es decir, desde 1911, eh, ya está claro que el ámbito del ser se limita a meras explicaciones causales, en la cual no cabe, desde luego, hablar ni de teleología ni de imputación, mientras que en el ámbito del deber ser propio es la imputación, porque este mundo del deber ser, que viene a identificarse propiamente con la norma, es decir, lo social es propiamente lo normativo, según Kelsen, de lo único de lo que puede hablarse es de imputación, nunca de causalidad, por lo menos cuando estamos hablando de relaciones entre una norma y, y, el sujeto de la misma, como nos lo acaba de decir aquí, ¿no? La vinculación entre un hecho, que es el objeto de la norma, y una persona, el sujeto de dicha norma. Eh, Eso por una parte. Ahora, a mí me surge la duda en relación con lo que dice usted mismo. ¿Qué tan vigente, después de más de 100 años, sigue siendo esta identificación entre la sociología y las leyes causales? ¿No? De decir, la sociología es más bien una ciencia, una disciplina que se ocupa del mundo del ser. ¿Qué tan aplicable sería hoy a la sociología contemporánea seguir diciendo que se ocupa simplemente o que se haya inserta plenamente en el ámbito del ser y nunca en el del deber ser, sino también para la sociología contemporánea es necesaria esta idea de la imputación? Es decir, que vigente sigue siendo, o a lo mejor no lo es ya en absoluto, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que era la segunda de las cuestiones, creo que la acotación que hace Kelsen cuando en esta ocasión quiere criticar a la teoría del derecho natural es muy oportuna, porque por lo general, en la mayoría de los textos, mete a todo aquel que haya hablado de naturalismo en una misma bolsa. Le da lo mismo hablar de Aristóteles que de San Agustín, o que de Tomás de Aquino, o que de Hobbes, o que de Stambler, todos son para ellos naturalistas, ¿no? O teóricos del derecho natural. Incluso en una parte de este texto le llama la ridiculizada teoría del derecho natural. Eh, y creo que la acotación que en esta ocasión hace sí que es muy pertinente porque permite saber a quién se está refiriendo, que en este caso es a los teóricos del contrato social, y en particular a Hobbes y a Locke, a los cuales, y creo que en esta crítica puede concederse que es muy atinada, les imputa el mismo error, que es
ofrecer una explicación normativa a un hecho causal, que es, el hecho causal es la creación o la existencia del Estado. Y para responder ese hecho causal, como es que los estados existen, ofrecen ambos, los contractualistas, una explicación puramente normativa, que es, hubo un contrato, el cual es a su vez una ficción, porque dicho contrato no pudo haber existido. Y creo que aquí se ve claramente que efectivamente hay un error en el razonamiento de los contractualistas, según el esquema de Kelsen, que es pasar del ámbito del ser al del deber ser, subrepticiamente, porque en un principio ni siquiera nos damos cuenta de que han brincado de un ámbito al otro. Querían explicar una realidad causal con un argumento normativo. Y esto para Kelsen es el más claro error lógico, es una falacia naturalista. Y ya vemos aquí, por lo menos esto nos deja ver que cuando se está doliendo de la falacia naturalista, por lo menos en este caso concreto, de la explicación causal del Estado, no está pensando en los naturalistas anteriores, sino que está pensando, como de alguna manera lo ha entrevisto Finis, a los racionalistas, que son los que con frecuencia cometen, no solo en este caso del Estado, sino en otros más, lo cual ha documentado muy bien Finis, eh, el error de transitar imperceptiblemente entre el mundo del ser y el mundo del deber ser. Y este ejemplo que nos acaba de dar Kelsen, creo que es muy claro a ese respecto. Y bueno, gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, estimado Luis Enrique. Qué amable, muchas gracias, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta. Si no, le daríamos el uso de la palabra. Muchas gracias, querido Luis Enrique, muy amable, ¿no? Y te agradecemos de verdad que estés con nosotros en este que es tu taller de textos. Mil gracias, ¿no? Le Gracias. damos el uso de la palabra a nuestro compañero, el maestro Mariano. Sí está con nosotros, ¿verdad? Sí, doctor, aquí Sí, está. fantástico. Buenas Mariano, tardes. bueno, Mariano Escobar Díaz es maestro en Derecho, es licenciado también en Derecho por parte de nuestra alma mater y es alguien que interesado desde hace algún tiempo también nos acompaña en distintas actividades que organizamos por parte del seminario, lo cual le agradecemos bastante. Y bueno, querido Mariano, igualmente este es tu taller de textos y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros para platicar sobre Hans Kelsen y sobre digamos, curiosidad, pues no sé si curiosidad intelectual de Kelsen, sobre temas que por antonomasia consideramos que son parte de otros campos de investigación, no propiamente de un positivista, ¿no? Que tienen que ver con el alma. Pero bueno, adelante, querido Mariano, por favor. Gracias, doctor. Voy a compartir pantalla. Hice una presentación un poco breve porque me parece que es muy ejemplificativo o muy ilustrativo el tema. Eh, ¿Me pueden indicar, por favor, si se ve? Ya se ve, la tenemos bien, gracias. Ah, perfecto, gracias. Bueno, primeramente agradecer al doctor Jimmy, al doctor Walter, por este espacio, esta apertura, que no solamente sirve o tiene como función o objetivo el repetir, ¿no?, la información, sino generar un debate precisamente de cuestiones jurídicas que son de trascendencia y relevantes para el sistema jurídico, y me parece que no solamente para el sistema jurídico mexicano, sino creo que es muy pertinente mencionarlo como cualquier sistema jurídico, dada la importancia de los temas. Primeramente, me gustaría, o secundariamente, me gustaría hacer un comentario derivado de la última pregunta que le formularon a Luis, al maestro Luis. Creo que es muy interesante porque Kelsen siempre se le conoce, ¿no? Como, digamos, entre comillas, el malo del cuento, ¿no? El positivista por excelencia, el que aísla la ciencia jurídica, el objeto de estudio, bla, bla, bla. Sin embargo, no se suele conocer o no se suele tomar en cuenta
este tipo de textos, ¿no? Esta postura kelseniana, esta otra postura kelseniana que de cierta forma puede ser contraria, no contradictoria, sino contraria a lo que, a cómo se conoce el propio Kelsen. Me parece bastante interesante además porque él hace una respuesta, genera una respuesta en contra de las posturas antiformalistas, por así decirlo, el naturalismo, como lo mencionaban. Posteriormente surgió el realismo jurídico, que también fue como una respuesta, ¿no? Una respuesta, una salida, una tercera opción a un positivismo y a un naturalismo. Sin embargo, creo que de cierta forma el positivismo no se ha entendido tal cual, sino que se le ha dotado de ciertas interpretaciones, se le ha dotado de múltiples interpretaciones que no solamente es aislarlo, ¿no? Sino, o que sea la mejor forma de estudiar el derecho, de ver el derecho, sino es una forma, sí, muy precisa de ver el derecho, de estudiarlo. Sin embargo, no por eso implica o significa que sea la mejor forma, ¿no? Que las otras no tengan importancia o trascendencia. Yo personalmente me inclino más por el realismo jurídico, pero acepto y reconozco la trascendencia y la importancia del positivismo jurídico. Creo que hay he ahí la trascendencia, la importancia, he ahí donde radica la importancia y la necesidad de estudiar a Kelsen en sus dos posturas, ¿no? Una postura antiformalista o no tan formalista, tal cual, como lo es el otro Kelsen, y la postura positivista. Bueno, pasando ya al texto, eh, hace una distinción bastante interesante porque como lo mencionaban anteriormente, él trata de enfocarse, ¿no? En una cuestión no tan formalista, sino trata de evidenciar, e incluso lo veo yo como una postura un poco crítica, una postura crítica. ¿Y por qué lo digo o por qué lo podría afirmar? Porque empieza a estudiar cosas que no son como tan precisas, ¿no? Incluso en el texto se ve como esta parte de la metafísica y la ciencia, como esta separación. Incluso a lo largo del texto, una parte del texto se relaciona incluso con la propia religión. Creo que es algo muy acertado empezar a tratar estos temas. Creo que es realmente importante, ¿no? Estudiarlo a la luz de otras disciplinas, otras ramas de conocimiento, porque el derecho se nutre de la propia sociedad y la propia sociedad no se puede simplemente reducir al derecho, sino es algo más amplio, la economía, la psicología, la sociología, la ciencia política, en fin, ¿no? Como en muchas otras disciplinas. Creo que es además algo referente a un modo de pensar más realista, donde se incorporan o se tratan de incorporar eh, distintas disciplinas. Por ejemplo, habla de la psique, ya empieza a hablar de la psique cuando vemos este Kelsen, ¿no? Que dice los juicios de valor quedan fuera y el derecho es las normas, el objeto de estudio y párale de contar. Por tanto, es realmente interesante cómo piensa Kelsen, ¿no? Cómo formula una propia postura, no diría una crítica, una postura referente a cuestiones que han estado a lo largo del tiempo, en distintas épocas históricas, no solamente que se dieron en su tiempo, en su contexto, o en la época homérica, como lo plantea en la lectura, o que incluso lo podríamos ver en la propia actualidad. Ya siendo un poco más preciso, creo que la metafísica, de cierta forma, como lo plantea Kelsen, tiene que ver o se relaciona con una forma de religión, no precisamente con estas características, ¿no? Del Dios, el bien y el mal, el cielo y el infierno, sino con ciertas características que están propiamente en la metafísica, como lo puede ser el alma. Bueno, aquí habla Kelsen de unos dogmas, que es la inmortalidad, la libertad de la voluntad y la existencia de Dios. Por tanto, la metafísica lo relaciona, no es como tal una religión, pero lo asemeja como una religión porque tiene un funcionamiento parecido a una religión. Por ejemplo, la existencia de Dios se relaciona con un carácter absoluto, como esta idea de bien y mal, como esta separación entre cuerpo y alma, como juicios de valor, precisamente, que se atribuyen como a la propia psique, ¿no? A la propia mente de la persona. Creo que de cierta forma de ahí radica o se encuentra una vinculación, una relación entre ambas disciplinas o entre ambas
entre ambos conceptos, los dogmas son bastante importantes, ¿no? Como por ejemplo los dogmas de la fe cristiana, ¿no? Los mandamientos, por ejemplo, no hacer el bien, evitar el mal, etcétera. Creo que tiene bastante vinculación entre una y otra. Bueno, ya pasamos a un tema más interesante, ya que la primera parte expone justamente esta parte de las ciencias, ¿no? De la causalidad objetiva, de las ciencias, digamos, como la sociología, que se basan más en el empirismo, no tanto en lo formalismo, sino en el empirismo. Sin embargo, es cierto, ¿no? Cómo se va a estudiar algo, por ejemplo, la psique, de forma, digamos, con números, es decir, es algo pues bastante, no sé, no se puede concebir tal cual, creo que es algo imposible de ver, de verificar, ya que es algo muy formal, es algo muy inerte a la persona, a cada individuo, no se puede generalizar, ¿no? Y hay una crítica fuerte a varias ramas de conocimiento de las ciencias sociales. Creo que también parte de eso es su crítica hacia lo empírico de las ciencias sociales. Bueno, aquí se empieza a dividir. Creo que se centra en el alma. El texto se centra en el alma. Me parece también muy acertado que hace esta distinción, ¿no? Entre cuerpo y alma, lo intelectual, lo emocional, lo racional, la voluntad, la cognición, la afectividad, la causa objetiva, los juicios de valor, como lo referí, de bueno y malo. Creo que por una parte sí empieza a separarse entre estas partes emotivas e intelectuales. Incluso se habla mucho de las emociones. Yo recuerdo que cuando estaba realizando mi tesis de maestría, yo pude indagar un poco sobre las emociones, de cómo surgen, el origen de las emociones, cómo afectan al proceso de toma de decisiones. Y algo muy interesante y muy apasionado que yo pude encontrar, que pude hallar en el tema, en toda esta búsqueda, es que las emociones es un concepto bastante extenso, bastante amplio, muy extenso, muy amplio. Es decir, no podría definirse en dos, tres renglones. Creo que es algo propio del ser humano que es complicado de definir. Obviamente hay definiciones, muchas definiciones, pero creo que no hay una como tal de emoción. Sin embargo, creo que sí hay ciertas características referentes a lo que se puede entender por emoción y cómo se vincula a la psique, ¿no? A la mente de la persona. Creo que eso es algo muy importante y cómo también puede ser de cierta forma lo contrario a lo racional. Es algo también bastante interesante. No creo que sea algo contradictorio per se, sin embargo, creo que sí es algo contrario entre ambas partes. Bueno, también Kelsen hace la distinción entre Hades, por ejemplo, que es el dios del otro mundo, del inframundo, y Timos, que es como un estado de ánimo que es más como emotivo, más dinámico, más activo, con mucho mayor movimiento, y es como lo contrario, ¿no? Aunque de cierta forma van relacionados, la muerte con la vida y la vida con la muerte. Es algo diría irónico y paradójico, pero conforme avanza la lectura se va viendo una relación, una vinculación, una conexión entre ambos estadios, que es bastante interesante porque es algo que ha estado, como lo mencioné anteriormente, a lo largo de la historia, no solamente en los griegos, en los egipcios, sino incluso se puede ver o se puede estudiar en cuanto a los mayas, a los aztecas, estas culturas prehispánicas que que habitaban en nuestro continente antes de ser masacrados. Creo que también es esta parte, ¿no? De la etnología que hablaba Kelsen al principio de este texto. Y aunque no es como tal un experto en etnología, creo que sí hace evidente varias cuestiones que sí tienen mucha relación, como lo he comentado a lo largo de la presentación. Creo que lo hace de una forma bastante informal, a su modo de ver las cosas, pero a la vez es formal porque no se despega como esta parte, ¿no? Simplemente trata de evidenciar ciertas cuestiones que sí se relacionan, por ejemplo, el poder en la muerte, ¿no? En el alma, cómo de cierta forma la metafísica, la religión, tienen o ejercen un cierto control sobre las personas, sobre las sociedades, y cómo este control o poder se convierte en un derecho, ¿no? Como en esta voluntad.
Es algo bastante interesante que no se había, al menos yo no lo había percatado, no lo había advertido hasta el texto, lo cual me da otra visión bastante interesante. Posteriormente ya empieza a explicar o se centra en esta época primitiva, en la época prehomérica, donde empieza ya a abordar como el tema de la muerte, ¿no? Y también es algo muy interesante cómo se ha visto a la muerte desde un punto de vista eh, prehistórico, por así decirlo, cómo se veía la muerte, cómo se le temía la muerte, cómo se le relacionaba con el alma, con la otra vida, por ejemplo, con actos de voluntad, con el temor, con la ira incluso. Es muy, digamos, muy nutritivo saber de dónde vienen ciertas ideas, ¿no? Ciertas concepciones. Por ejemplo, igual en la antigüedad se trataba del Taidium Vitae, ¿no? Que hoy mismo se conoce como depresión, como distimia, como hastío de vivir y cómo ese mismo concepto fue evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Que hubo un tiempo donde era incluso la melancolía, la nostalgia, y hoy se habla de depresión, es decir, cómo surge del origen o cómo tienen el origen ciertos conceptos que hoy en día siguen siendo tan importantes y, ¿por qué no decirlo? Tan imprecisos, como por ejemplo cómo habla Hart, ¿no? De esta parte del derecho, que no da como opción de derecho, sin embargo, es algo que conocemos, es algo que podríamos dar características. Y aunque Hart sí da una definición de derecho, normas primarias, normas secundarias, etcétera, es algo que encuentra incluso ciertas críticas, como toda teoría, como toda tesis, como todo postulado, encuentra críticas. Pero creo que esto, por ejemplo, esto de la muerte, esto del alma, esto del espíritu, esto de la vida, son conceptos pues, que a todos nos atañen, no solamente a los que nos dedicamos al derecho, o a un economista, o un politólogo, o un sociólogo, sino hablamos ya de algo, un proceso natural incluso, y cómo se ha visto, ¿no? A lo largo de la historia, por ejemplo, filosóficamente puede ser un concepto, ¿no? Desde un punto de vista teológico puede tener otro concepto, el significado o el concepto de muerte, de vivir, alma. Y creo que es bastante interesante cómo se ha trasladado. Se cortó el audio, Mariano, me parece que se cortó el audio, ¿eh? Sí. ¿Nos escuchas, Mariano? Creo que hay un problema de conexión, así que esperemos algún momentito en que se restablezca. Sí, tiene un problema de conexión, ¿no? Entonces esperemos unos minutitos que vuelva a ingresar a la sesión.
Ya le envié un mensaje, así que esperemos a que pueda volver a conectarse. Sí. Ya está regresando. Ya volví, Sí, no perdón. te preocupes. Fue un problema de conexión. Adelante, por favor. Sí, ¿en qué parte me quedé? Yo estaba hablando y no, no me di cuenta en qué momento me desconecté. Estabas refiriendo a estas distinciones que hace Kelsen relativas al alma, ¿no? ¿Se ve la presentación? Sí, ¿verdad? Justo allí, en esa. ¿Puedes para avanzar la siguiente para ver, por favor? Sí, sí se ve, ¿verdad? La Sí, sí presentación. se ve. Sí. Ah, ok. Eh, bueno, me parece que no me di cuenta en qué momento se desconectó, pero con gusto lo puedo repetir. Bueno, Kelsen hace una distinción entre lo que es el cuerpo y el alma, ¿no? Justamente es esta parte eh, interesante de cómo, cómo se ve, cómo se dota de sentido al cuerpo, al alma, que son conceptos inherentes al ser humano, cómo de distintas sociedades o civilizaciones se puede dar un concepto como tal. Sin embargo, estos conceptos a menudo suelen ser muy contrarios. No diría contradictorios, pero sí contrarios. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba estudiando un poco de las emociones, incluso Aristóteles hablaba de las emociones. No hablaba precisamente que fueran algo contradictorio al cuerpo, al racionalismo, pero que sí influían en cuanto a la toma de decisiones. Y lo preciso porque yo en maestría estaba escribiendo algo sobre las emociones en la toma de decisiones y cómo influyen en la decisión judicial, ¿no? En el impacto que puede tener. Es por eso también que es muy interesante cómo hacer esta distinción. Por ejemplo, las emociones, los sentimientos que son a menudo se utilizan como sinónimos, sin embargo sí son cuestiones bastante, bueno, diferentes. Una sí tiene que ver con la otra, pero la otra no precisamente con la otra. Em, También hace esta distinción, ¿no? De lo que es la vida, de lo que es la muerte. Por ejemplo, Hades, que es el dios del inframundo, y Timos, que es como un estado de ánimo muy activo, como este dinamismo, como digamos, vitalidad de vivir, de disfrutar la vida, de estar en constante movimiento. ¿Y por qué lo pongo como referidos uno al otro? Es porque sí tiene que ver. Kelsen lo menciona y pone un ejemplo bastante interesante que a mi parecer o en mi punto de vista, no solamente es en la Grecia antigua, sino creo que se puede referir a civilizaciones antiguas, por ejemplo, los egipcios, los sumerios, incluso los mayas, los aztecas. No solamente es algo de los griegos, y es interesante cómo algo tan evidente y tan obvio como es la muerte tiene o toma forma en distintas civilizaciones, ¿no? En distintos tiempos, sin que se conocieran y sin que hablaran entre ellos. Y cómo surge esta metafísica precisamente, ¿no? Como estos mitos, como estas tradiciones, como esta parte de, digamos, entre comillas, religión, que no precisamente tiene que ser como tal una religión, simplemente es como un culto, podría decirlo yo. Ya pasando un poco al contexto que pone Kelsen, que es la época preamérica.
Es interesante cómo refiere la muerte, ¿no? Por ejemplo, la muerte, el alma, lo que se entiende por el cuerpo, la razón, la racionalidad, la razonabilidad, etcétera, que ya son conceptos un poco más elaborados que surgen de, por ejemplo, podríamos decirlo del género, ¿no? Que es la vida, la muerte, la razón. Sin embargo, justamente creo que lo interesante es cómo distintas civilizaciones, como lo mencioné anteriormente, toman un concepto y lo dotan de un sentido o de un significado. Por ejemplo, la muerte de los dioses, ¿no? Que una persona muere y se tiene que rendir culto o un sacrificio para evitar su ira, su venganza, o que simplemente tome como represalias en contra de alguna civilización. Kelsen toma el ejemplo de la época preamérica y es interesante cómo las personas en las guerras mataban, ¿no? A sus enemigos, no tenían como remordimiento, al contrario, se reconfortaban porque pensaban o creían o sentían que estaban haciendo un bien a su sociedad, a su familia, a su honor, a su orgullo. Pero cuando moría alguien de su círculo social cercano es cuando había un problema. Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, si fuera una guerra contra Francia, no tendría como ese remordimiento, sin embargo, si falleciera un vecino, tendría como ese miedo, ¿no? De que tomara forma su espíritu o su alma y viniera por mí a tomar algún tipo de represalia o una venganza. Es interesante cómo esta parte se empieza a asociar con este cierto control, con este cierto poder que se puede traducir en una forma de derecho. Es por eso que el título del texto es Alma y Derecho, ¿no? Como esta parte, la muerte incluso, como lo menciona Kelsen, empieza a tomar cierto control, cierto poder sobre la voluntad de las otras personas. Y justamente un medio importante para hacerlo es esta parte del Dios, justamente esta parte del Dios del bien, el mal, estos juicios de valor, el cielo, el infierno, la vida más allá de la muerte. Creo que es un motor o un medio bastante útil, necesario incluso, para poder ejercer este tipo de control mediante la muerte, es decir, algo pues de un cuerpo inamovible que ya pereció, ¿cómo puede seguir teniendo o causando un efecto, ¿no? Una causa a los hechos o a los actos de cierta sociedad en cierto tiempo determinado? Es muy importante recalcar cómo se habla, ¿no? Cómo se habla desde un punto de vista, por ejemplo, de Foucault, que le gusta mucho hablar del poder, del ejercicio del poder, cómo se ve reflejado, ¿no? En la muerte. Creo que es un texto muy interesante, bastante importante, diría yo, no solamente para el derecho, sino para abordarlo desde otro tipo de disciplinas. Por ejemplo, lo mencionaba Kelsen, la psicología, por ejemplo, la sociología, incluso la historia, este tipo de estudios que pueden dar un porqué, una justificación de los hechos, de los actos que dan lugar causan un origen o tienen un impacto, generan un efecto y una causa en los hechos o acontecimientos de una sociedad o de una civilización. Creo que es importante tomarlo en cuenta, ya que pues el derecho es igualmente control, ¿no? Depende de cómo se quiera ver, cómo se quiera estudiar el derecho. Pero creo que sí tiene cierta relación esta parte de alma y derecho. Creo que es muy acertado el texto, no solamente es una cuestión de repasar conceptos, de hacer un repaso histórico, incluso de etnología, como lo refería Kelsen, y aunque no es un experto en la rama de conocimiento de la etnología, sí logra hacer como un análisis o enfatizar como esta parte, ¿no? Acentuar esta parte del alma, cómo se manifiesta y cómo ejerce un cierto control sobre las personas. Em, como aquí lo refería, la muerte y el alma, el poder, es algo bastante interesante. Por ejemplo, lo podríamos trasladar no solamente a los griegos, sino lo podríamos trasladar, por ejemplo, a los mayas, a los aztecas, a los egipcios que adoraban dioses. Cuando perecían, pensaban que iba a pasar una desgracia, la peste, o sea, se asociaba a cuestiones azarosas, no solamente que ya falleció, su cuerpo va a pasar a mejor vida, el renacimiento, va a volver a revivir. No solamente se asociaba como algo negativo, la muerte tenía un sentido
negativo. Incluso creo que es importante revisar o repasar el cómo surgen este tipo de conceptos, no solamente la muerte, el alma, el poder, sino, por ejemplo, algo que a mí me agrada mucho es cómo surge el concepto de la depresión, de la tristeza, que en la antigüedad en Grecia se traducía como taidium vitae. Y cómo después pasó a ser la melancolía o la nostalgia, que tenía lugar incluso para expresar su sentir. Y finalmente, pues ya ahorita se lo conoce como depresión y distintas variables, ¿no? Distintos tipos de depresión. Creo que es algo muy interesante porque nos da cuenta o nos remonta al origen de las cosas, al diría primer origen, aunque es redundante, pero creo que es una causa primera de lo que conocemos hoy en día como la vida, la muerte, el sentido de la vida, el cuerpo, el alma, las emociones incluso, como lo refería Aristóteles, y que hoy en día sí tienen cierta lógica, cierto sentido, pero creo que sí han evolucionado ciertas concepciones, y lo digo como concepciones porque no es como tal un concepto único o objetivo, sí un concepto objetivo o universal, sino que se le pueden asumir ciertas concepciones o acepciones dependiendo del contexto, la teoría y demás. Creo que es además un texto realmente importante e ilustrativo. Creo que está muy alejado de lo que conocemos como el Kelsen positivista, formalista, legalista. Creo que sí tiene distintas aristas este texto para referirlo como al derecho. Creo que no porque no habla de positivismo en estricto sentido deja de ser o hacer un análisis de lo que se puede entender como por derecho, ¿no? No solamente en un sentido estricto, sino en un sentido amplio que lo desarrolla bastante bien, a mi parecer. Y bueno, ya concluyendo, creo que es otro Kelsen, como lo dice el texto, como se llama el libro, que vale la pena repasarlo en todos sus textos para dar, no solamente pensar que es contradictorio Kelsen, sino hacerlo nutritivo, ¿no? Hacerlo, digamos, nutrirlo de otras disciplinas, es decir, hacerlo más, enriquecerlo más, no solamente desde un punto de vista jurídico, solamente. Y es algo que refiere, por ejemplo, el realismo jurídico, ¿no? Que a mí me gusta mucho el realismo jurídico porque se nutre de otras disciplinas. Yo voy un poco más enfocado hacia la psicología, pero justamente esta parte, ¿no? De que es necesario ya estudiar el derecho desde un punto de vista amplio, no solamente centrarse en las normas, sino analizarlo a la luz de otras disciplinas. Y también, como lo referí anteriormente, el positivismo no es la mejor forma de estudiar el derecho. Creo que es una interpretación errónea que se le ha asumido y se le ha adjudicado. Por eso a Kelsen se le ve como el malo del cuento, como el villano, cuando no me parece que sea así. Es decir, dotó de ciertas cosas sí una fuerza bastante vinculatoria a las normas, es decir, un objeto de estudio bastante interesante y muy útil también, ¿por qué no decirlo? Pero creo que este Kelsen no deja de ser formal como tal, aunque su forma de escribir sigue siendo muy kelseniana. Creo que habla temas desde otro punto de vista que no se alejan tanto del derecho, sino que más bien tratan de ilustrarlo. Creo que es un acercamiento más entre sociología, puede ser historia, psicología, propiamente filosofía hacia un contexto más jurídico y ver cómo el derecho de cierta forma se encuentra ahí, sin querer o sin intención. No es como que se regule, por ejemplo, los testamentos como ahorita, ¿no? Simplemente es una cuestión, de hecho, que se encuentra ya inherente, creo que es inherente ya a todo ser humano, a toda sociedad. Y pues eso sería mi conclusión. Muchas gracias por su atención. Igual cualquier pregunta, cualquier duda, con gusto la comentamos. Muchísimas gracias, Mariano, muy amable. Gracias por esta participación, por esta exposición. Y bueno, abrimos por si tienen preguntas, comentarios, alguna cosa que deseen tratar. Y en tanto que lo piensan, Mariano, y alguien quiere formular una, fíjate que a mí bueno, primero quiero aclarar que yo no tengo estudios en etnografía,
ni tampoco soy experto en cuestiones sobre religión. Me llama poderosamente la atención que bajo este rubro del libro El otro Kelsen, pues haya un artículo donde Kelsen indague sobre este tema, el alma, ¿no? Y lo haga en estos términos etnográficos, religiosos, metafísicos, donde lo poco que encontré que alude al derecho, voy a la página 324 antes de que inicie la segunda parte de su ensayo, al finalizar este párrafo, y leo textual. Al mismo tiempo, el alma inmortal es considerada como teniendo su asiento en un dominio que de ningún modo rige la ley natural de las causas y de los efectos, sino la ley eterna de la moral y del derecho. Es por lo que no se puede atribuir un alma inmortal, ni tampoco una voluntad libre, más que al hombre. Las normas del derecho y de la moral solo se relacionan con el comportamiento humano. La sociedad constituida por estas normas solo puede estar hecha de seres humanos. Y la idea de justicia, que en tanto que ideología específica de la sociedad, es la única base concebible del dogma de la libertad de la voluntad, como del de la inmortalidad del alma. No podría ser aplicada fuera de las relaciones sociales de los hombres. La idea de un alma inmortal es una ideología social, ¿no? O sea, me llama justo muchísimo la atención esta parte. Primero por todo lo que refiere, ¿no? Es decir, eh, uno, las normas de la moral y las del derecho están relacionadas a través de el comportamiento humano, ¿no? Pero uno, las normas de la moral, al igual que nuestra forma de entender libertad y libertad de la voluntad, están ubicados en el ámbito del dogma, ¿sí? Y en el ámbito de las ideologías sociales. O sea, esa es una cosa que a mí me mete bastante ruido, ¿no? Que Kelsen las haya colocado justamente allí, ¿no? Y que obviamente las haya separado del derecho, porque no se refiere al derecho en esta parte, ¿no? Y lo otro, ideología social, que no sé correctamente comprenderlo, si lo está utilizando como una categoría sociológica o en este sentido más bien de ideología como un constructo de ideas que por allí cierto grupo se construye, se gestan, se desarrollan y están presentes, ¿no? En esa comunidad, ¿no? Entonces, eso es algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, porque esto ya es lo que da pauta posteriormente para que haga todas estas referencias, pues desde los dioses de la antigua religión olímpica y ahí vaya haciendo algunas otras referencias incluso a este periodo de de esos periodos mucho más antiguos de las sociedades humanas, ¿no? Entonces, eh, no sé, digo, reitero, no soy experto en esos temas, así que no sé valorar correctamente si en la época de Kelsen ya los conocimientos sobre religión, la etnología y demás, pues estaban lo suficientemente avanzados como para poder dar cuenta correctamente de esto, ¿no? Lo dejo así como una cuestión de, pues interesante, ¿sí? No sé cuál sea propiamente la aportación, porque en el primer párrafo dice que va a aportar algo. Yo la verdad es que no la encontré. No sé si ustedes encontraron en qué consistió la aportación. Mariano, ¿tú encontraste en qué consistió la aportación? Yo la verdad no la encontré. Pues me parece que trata de hacer como una ejemplificación y creo que trata también Kelsen de hacerlo, digamos, muy rebuscado desde un punto de vista ya un poco más centrado, porque creo que, pues, de entrada, alma y derecho, pues como que no suena raro, no tiene como una relación, siendo Kelsen quien habló de las normas, el positivismo, pero creo que sí encuentra una justificación, sobre todo porque empieza a hablar de esta justificación. Creo que es un paso al Kelsen que al último Kelsen que justamente empezó a referir como esta parte de la justificación. Creo que es justamente cuando se da este paso, ¿no? De justamente no todo lo que se tiene que acatar es a rajatabla, porque así lo dice el poder.
del legislativo, sino que se le da posteriormente el poder al poder judicial, ¿no? Que es quien toma de cierta forma la batuta, porque ya el derecho actualmente se le conoce como justificación, se le relaciona con un contexto más justificatorio. Tan es así que después de la Segunda Guerra Mundial que se empezó a estudiar, que surge la teoría estándar de la argumentación jurídica con Wroblewski, con Arnio y con distintos juristas que empezaron a aportar como esta necesidad de justificar el acto, los actos, no solamente imponerlos, sino empezar a decir el porqué, de tratar de demostrar el por qué. Y creo que es un parteaguas, creo, en el pensamiento kelseniano, porque empieza a ver la necesidad de estudiar el derecho a la luz o con vistas de otras disciplinas. Creo que esa es la aportación principal de Kelsen y también ejemplificar de cierta forma cómo el derecho y cómo el control, bueno, no precisamente el derecho, sino el control, el poder, se empiezan a ver en otras formas más naturales, en hechos naturales, ¿no? Por ejemplo, la muerte y cómo estos actos reiterativos se convierten en una costumbre y cómo esta parte se empieza a ver como más metafísico, ¿no? Como esta parte de los mitos, los dioses, los sacrificios, etcétera. Creo que es una parte muy, muy interesante porque incluso lo habla, ¿no? Como en la época prehistórica y hace un contraste entre el hombre prehistórico y el hombre moderno, es decir, el pensamiento moderno y el pensamiento primitivo. Creo que esa también es una parte muy, muy interesante del pensamiento kelseniano y sobre todo de la aportación que trata de hacer Kelsen, aunque no lo hace muy, muy evidente, trata de ser muy, muy ejemplificativo, muy ilustrativo en cuanto a esto. Me Muchas parece gracias, que Mariano, muy amable. sí. Adelante, doctor Javier, por favor, y maestro Luis Enrique, adelante, por favor, doctor Javier. Yo no quería tomar la palabra, eh, pero quiero hacerlo muy rápidamente para hacer dos comentarios. El primero tiene que ver con la pregunta que yo dejé ya en el chat, y es que eh, al principio de la exposición de Mariano, me parece que hay una confusión, y que es una confusión que creo que hemos tenido todos o tenemos muchos, y es la identificación que hace de la metafísica con una serie de conceptos que, pues, quizá algún tipo de metafísica, pero en el caso del derecho, las metafísicas que conocemos, al menos las dos más importantes, que es la de Kant y la de Aristóteles, pues yo no veo cuál es la identificación que hace a propósito de cuando señala esta palabra, inmediatamente hay una identificación con palabras como las de el alma, como las de Dios, como las de la muerte. Y esto a mí me preocupa mucho porque desgraciadamente uno de los argumentos más fuertes que se utilizan para descalificar al derecho natural, sin saberlo, como se ve aquí, es decir que este es un derecho metafísico. Uno dice, e inmediatamente después de que se hace esa afirmación, lo que se dice es que este es un derecho, por ser metafísico, es un derecho que está fundamentado en Dios, como si la metafísica en un primer momento tuviera necesariamente que estar identificada con Dios. Y esto es un error enorme. Ujú. Esto es un error enorme. Entonces yo invitaría a Mariano, que de verdad es que sí me ha llamado la atención su exposición, porque es muy difícil encontrar que alguien pueda interesarse por temas tan extraños, por calificarlo menos, ¿no? Como el que nos ha explicado. Pero bueno, Darwin, yo quería llamar la atención sobre este primer punto. Me parece que cuando utilizamos la palabra metafísica, uno, además de saber qué tipo de metafísica es la que uno va a emplear o a criticar, pues que no haya una identificación necesaria, porque sirve para descalificar, ¿no? Al derecho natural por ser calificado como tal y inmediatamente decir, es un derecho divino, ¿no? O sea, me parece que eso no es riguroso, ¿no? Eso no es riguroso. Bueno, y después, por lo que tiene que ver con lo que expuso Luis, yo no sé si escuché mal en fin. A ver, yo lo que sostengo es que
la dicotomía hecho-valor, que el tema de la falacia naturalista puede ser un tema, y creo que aquí estoy concediendo, pero no me interesa hacerlo. Lo hago de buena gana, ¿no? Me parece que el tema de la distinción entre hecho-valor es un tema importante, ¿no? Es un tema que hoy, pues para muchos autores lo utilizan para la defensa de su posicionamiento, en mi opinión a veces con bastante desconocimiento, y bueno, por mor de la argumentación diría, va, si quieren seguir ellos o ustedes aceptando la tesis de que es el argumento, es el argumento más importante, etcétera, bueno, síganlo haciendo. Pero lo que sí no estaría yo dispuesto a aceptar es que ese argumento se le atribuya, como se acaba, como lo señalé hace un momento con el tema de la metafísica, se le atribuya al derecho natural clásico, eh, que es el derecho que yo he tratado de explicar y, en fin, de defender a lo largo de estos años, ¿no? Yo creo que si somos serios tendríamos que decir, quienes quieran creer, quienes quieran seguir creyendo, por conceder, en que el argumento de la separación hecho-valor sigue siendo válido, allá ellos. A mí no me interesa si lo siguen creyendo. Yo tengo mi posición sobre eso, pero lo que no estoy dispuesto a sostener es que se le siga atribuyendo al derecho natural que se incurre en esa falacia, como tampoco estoy dispuesto a sostener o a defender o a apoyar la idea de que el derecho natural es metafísico y como es metafísico y lo metafísico tiene que ver con Dios, pues entonces dejemos a un lado al derecho natural. Esos eran los dos comentarios que quería hacer. Gracias. Doctor, ¿puedo contestar la respuesta? Bueno, la pregunta más bien. Adelante, por favor, y luego le damos la palabra al maestro Luis Sí. Enrique. Sí, concuerdo con usted, doctor. La verdad es que creo que no fui tan explícito con mis palabras. La verdad es que sí, sí concuerdo bastante. Por ejemplo, no se puede relacionar, ¿no? Se puede relacionar, pero no es un sinónimo de la metafísica de la religión. Creo que Kelsen se refiere a la metafísica cuando habla del alma, de la inmortalidad. Sin embargo, le adjudica un valor religioso ya al incorporar un Dios. Un Dios, ¿por qué? Porque es este miedo a la muerte, este miedo a la ira, a la venganza, que el alma tome forma y se vaya a vengar de las personas. Creo que en esa parte sí incluye un método, un concepto religioso, porque Bueno, trata pero de... lo dice Kelsen, Sí, pero dijo, bueno, es que como se establece un argumento metafísico que tiene que ver con Dios y con el alma, dije, no, bueno, si no hace esa precisión, uno se queda con la idea de que usted está defendiendo la sinonimia entre metafísica y Dios y el sí, alma. sí, sí. Sí, concuerdo. Sí, creo que no fui explícito en esa parte, pero sí, justamente es como se da, porque sí, no, me queda claro que no es lo mismo. Es decir, se hace una separación tremenda entre religión, metafísica y ciencia. Justamente creo que se le adjudica, como lo mencioné, este carácter de Dios, que es religioso, a esta parte de los dogmas. Pero no precisamente por eso implica que sea lo mismo, simplemente son cosas que pueden estar relacionadas pero en estricto sentido no son lo mismo. Gracias. Gracias, Mariano. Gracias, querido doctor Javier. Adelante, maestro Luis Enrique. Sí, gracias. Yo solamente quería eh, compartir que tengo la misma impresión de que se anuncia en este texto del alma y el derecho una contribución que después no aparece con tanta claridad y que si acaso viene a ser algo que es bastante obvio, por decirlo así, y que es que según Kelsen, el dogma, tanto el dogma metafísico, como él les llama, de la inmortalidad del alma y de la libertad de la voluntad, son cosas que no están o que no tienen un correlato empírico, que son precisamente, según Kelsen, dogmas, y que por esa razón solamente podríamos, como lo dice en esta página 324, considerar que tienen su asiento solamente en la ley eterna de la moral y del derecho, y no
la ley natural de las causas. Creo que esto es, digamos, el argumento que quiere desarrollar Kelsen y para lo que trae a cuenta toda la reflexión posterior sobre la religión helénica de la era de los dioses olímpicos. Eh, y eso es, digamos, lo que hace como exclusivo o un patrimonio propio del ámbito del deber ser, ¿no? De la normatividad, de las normas del derecho y la moral. Y es por eso que, según creo yo entender, el argumento central de este texto vendría a ser que como solamente podemos encontrar estas tesis de la inmortalidad del alma y de la libertad de la voluntad como simples dogmas que no pueden comprobarse empíricamente, es solo por esa razón que puede hablarse de una ley y de un derecho humanos, no extendibles hacia otras especies. Creo que eso es lo que podría estar detrás de este difícil párrafo de la página 324 que no se explica muy bien. Era solamente ese apunte. Muchísimas gracias, maestro Luis Enrique. No sé si alguien tenga algún otro comentario. ¿No? Muchas gracias al comentario de la doctora María del Socorro Marquina. Muy interesante las acotaciones formuladas. Muchas gracias, ¿no? Bueno, pues les agradezco muchísimo al maestro Luis Enrique Ramírez Vargas, al maestro Mariano Escobar Díaz, esta participación en esta sesión del taller de textos clásicos de filosofía jurídica. Y ya nos quedan solamente 2 sesiones para concluir esta edición del taller. Así que el próximo martes, en punto de las 13 horas, por aquí nos veremos, ¿sí? Y que hasta entonces que tengan una excelente tarde y reitero el agradecimiento por parte del seminario, por parte de un servidor, así como nuestras autoridades que facilitan la realización de estas actividades. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde. Hasta el próximo martes. Gracias.